RTV Cusco y también en Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo en AM, FM y en línea en casi todo el Perú, Rosa María, porque tenemos aliados también que nos repiten. Sí, tenemos aliados, siempre tenemos el crédito, ¿no? Eso sí. Eso sí, yo sé que usan nuestro programa, los padres son generosos, no les piden nada, que recen por nosotros, eso sí, de todas maneras, pero incluso los ateos que se roban el programa, pero que nos digan que esto es parte de SOMCO, ¿no es cierto? Y bueno, estamos aquí con Ana María Vidal, ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, adjunta, y Luis Hayassi, que es del Instituto del Bien Común. Vamos a ver, hay un problema acá que es bastante complicado jurídicamente, pero voy a tratar de resumirlo lo más rápido y lo más simple, les juro que va a ser simple, me critican cuando lo hago muy jurídico. Esto es bien simplón, ¿ya? A ver, cuando le dieron facultades legislativas al Poder Ejecutivo el año pasado, entre el paquete de decretos legislativos que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso, ya como ley, ya es ley cuando lo mandas, había una que hablaba sobre un tema de, cómo hacer para que el Estado pudiera usufructuar de terrenos del Estado que no tenían ni posesión ni propiedad clara, ¿ok? Entonces, un grupo de personas en el Congreso, entre ellos básicamente los fujimoristas, vieron que ese decreto era un peligro para las comunidades nativas y para las comunidades, en general, campesinas, comunidades en todo el país. ¿Por qué? Porque muchas de estas comunidades no tienen título de propiedad. No muchas, no, la gran mayoría. Si tuvieran sus títulos saneados, no hay problema. Pero como no tienen títulos saneados, es como que pones... ¿Cómo pones la carreta delante de los caballos? Entonces derogaron el decreto legislativo. Muy bien. Entonces han presentado otro proyecto de ley sobre el mismo tema, que es el proyecto de ley 1718-2017, que viene del Poder Ejecutivo también, por iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para volver a hablar de este tema, porque sí hay un problema, ¿ya? Pero están preocupados en la coordinadora porque este proyecto nuevamente, de acuerdo al testimonio que vamos a escuchar, no tiene en cuenta los intereses de los afectados. A ver, arranquemos. Hice un resumen ejecutivo, ¿ah? Ya. Excelente. A ver, mira, este proyecto 1718 que vuelve sobre ya un decreto legislativo derogado, pero ojo que aún no ha sido esta derogación publicada. O sea, se derogó, se envió al Ejecutivo, el Ejecutivo todavía no publica la derogación. No promulga. No promulga. Qué raro. No la Ahora, promulga. escúchame, cuando entonces todavía sigue vigente. Lógico. Exacto. Pero no la ha observado tampoco. La ha observado, sí, la ha observado. ¿La ha observado? Perdón. No. Si la ha observado y ha realizado la observación al legislativo y el legislativo no ha hecho nada, es culpa del legislativo, ¿ah? Porque si tú, acá el truco es bien claro. Si tú, digamos, tú simplemente derogas la norma y la mandas al Ejecutivo y el Ejecutivo no la promulga en 15 días, tú en el Congreso la apruebas por insistencia. Exacto. No ha habido insistencia. ¿No ha habido? ¿Ya? Entonces, si no ha habido insistencia y si ha habido observación, porque la han devuelto observada, entonces tiene que haber un pronunciamiento del Congreso sobre esa observación. Y eso no existe todavía. Entonces, ¿este proyecto de ley qué es? Es un proyecto nuevamente del Ejecutivo ante la inacción del Congreso de la República en... Pero son unos tarados, yo no haría nada. ¿Se han ganado? Primero creo que el decreto legislativo, buenos días, Rosa María, Buenos días. está en vigencia. ¿Así es? Sí. Perfecto. Entonces, para que como bien lo has dicho, no ha habido una solicitud de promulgación de esta norma, pero el Ejecutivo ha presentado un proyecto, además un proyecto que va más allá incluso del decreto legislativo 1313, ¿no? que era un decreto que no solamente, como lo decías, va a temas de tierras públicas, de tierras del Estado. En general, el problema de este decreto legislativo es que en la norma del proyecto, en estas dos normas, no diferencia entre tierras públicas ni privadas, ahora hay que explicar, informales o formales. Vamos a explicar una cosita para que la gente entienda, porque hay dos temas jurídicos que tienen que entender. Todo lo que está en la superficie de la tierra, que tenga título de propiedad o título de posesión, pertenece al propietario o al posesionario. Todo lo que está en el subsuelo, agárrate Ismael, no te pertenece, le pertenece a la nación, ¿ya?
Es como los peces del mar, no te pertenecen, le pertenecen a la nación. O como los bosques de la Amazonía, no te pertenecen, le pertenecen a la nación. Muy bien. Como le pertenecen a la nación, es decir, a todos los peruanos, el Estado los administra, esos recursos. Entonces, yo puedo tener una área extensa agrícola, pero puedo tener una torreta, ¿no es cierto?, un caballito de esos, extrayendo petróleo en una esquina, ¿no es cierto?, y mandando por un ducto 5 kilómetros bajo la tierra el petróleo a otro sitio. Como sucede, te digo, en Argentina, en Nueva Zelanda, he visitado muchos sitios, sucede así. Lo que pasa es que obviamente la persona que es dueña o posee o tiene ancestralmente el dominio, si quieres, ni siquiera tiene un título de posesión, cree que le estás violando su derecho. Y de ahí vienen los conflictos sociales, que normalmente terminan mal porque no se explica que lo que está debajo de la tierra no te pertenece. No, pues. Sí, bueno, Y en lo que realidad- quiere el gobierno es, presumo, regularizar la afectación de predios donde tienen que instalarse dos actividades que son efectivamente contradictorias, como son la agricultura o la forestal con la minería o los hidrocarburos. ¿Es así? Mira, creo que es en realidad el proyecto que venimos discutiendo es complejo, ¿no? Como lo has mencionado. El problema es que es una norma discriminatoria claramente, ¿no? Porque ¿Por lo qué? que está buscando básicamente es facilitar y flexibilizar plazos, procedimientos, procesos únicamente para proyectos de inversión priorizada. Pero no es, no es Y mal- ahora, ¿no es mala idea? a través de una sola ventanilla, una ventanilla única. Pero si es buena Sin idea. embargo, bueno, la justificación y el argumento es que hay obstáculos, ¿no? Como lo hemos venido escuchando hace mucho tiempo, que no permiten que esto pueda Pero, avanzar. digamos, ¿no es una buena idea que El tengamos problema, más inversión? el problema es que limita los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas. Si de manera igualitaria se fortalecieran los derechos de los pueblos indígenas al territorio, a la tierra, estaríamos en una igualdad de condiciones. Sin embargo, acá no se cumplen con los requisitos establecidos ya por el Tribunal Constitucional de proteger el derecho a la propiedad, sino que se Evidentemente. va más allá. Los liberales Lo que- creamos en el derecho a la propiedad, lo pero que el problema es estamos- que la propiedad del subsuelo no es de las comunidades, la propiedad del subsuelo es de la nación. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo Ya. que estamos viendo acá es que es una norma que busca facilitar de manera acelerada todos los trámites para el saneamiento físico legal, para la adquisición, expropiación, pero que va en detrimento del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Pero ¿por qué? ¿Qué tendría? Explíqueme, ¿qué tendría de malo que eso se acelere? Que se promueva. Ya, O sea, ¿por qué primero- promovemos la burocracia? A ver, ¿no? No, Explíquenos. yo creo que no solo es el tema una cuestión burocrática. Por otro lado, ¿no? Veamos cuál es la situación de las comunidades. Son 55 pueblos que están reconocidos, más de 10.000 comunidades campesinas y nativas, ¿no? Que no están reconocidos sus derechos, es decir, no tienen un título No de está en el propiedad registro, colectiva. claro, no está en el registro público, digamos. Más o menos No hay un 3.000 catastro. comunidades, ¿no? Ya, muy bien. A ver, el mensaje claro es que el territorio de las comunidades están desprotegidas, ¿no? De esas más de 10.500 comunidades. Muy Entonces, ¿no sería más lógico e incluso más sostenible para las inversiones poder asegurar todo? asegurar las tierras en este sentido de las comunidades? Por eso, ¿no? se titula todo. todo, y después de ello, pues con todos los procedimientos que también están creados, por ejemplo, Ajá. con el tema de consulta previa, pues si es que se va a ver algún proyecto, pues Pero eso es aparte, ¿ya? Pero le digo, la afectación de terrenos pequeños, servidumbres, por ejemplo, ¿ya? el servidumbre es otra cosa. Que no, que es parte de la afectación. O sea, si yo quiero llevar de un punto al otro, me tienen que dar una servidumbre paso. Porque Así si no, no es. puedo llegar de un punto al otro. Y hay otra norma para eso. Esta norma básicamente es para, si es que yo veo aquí unos predios, como los llama, que a mí a la preinversión le interesa, simplemente hago esta ventana ¿Procedimiento? única, este procedimiento, y muy rápido obtengo o expropio si es necesario. Pero si te Ya se ha expropian- dicho, es más. Si te expropian, te tienen que pagar el justiprecio. Sí, Pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tiene Hay que una ley de sacar expropiaciones. ha cambiado la ley de expropiación. Para Exacto. bien, felizmente. No, hay muchas críticas que no señalan. Bueno, eso, es que, escúchame, ¿no? si tú eres el expropiado y no te pagan lo que te deben, créeme que la ley ha cambiado para bien, porque no te pagan lo que el Estado no paga, pues ese es el problema. sí. Y lo que queremos es
que el Estado pague. Pues. Pero más allá de que se pague o no se pague el justiprecio, que ahí hay un tema que todavía no se está discutiendo, creo que el tema de la expropiación en general, este decreto legislativo 1192 que salió en la última etapa también de... Claro, no te puedes oponer a la expropiación cuando es de utilidad pública, punto. Así es, o sea, ¿no? si me van a hacer una carretera encima de mi casa, me tengo que mudar. No me queda otra. Pero porque la carretera es un bien mayor para la colectividad que mi casa. Tiene que cumplir con ciertos requisitos. No se puede violentar así nomás el derecho. Me parece a la muy bien que la propiedad. Coordinadora de Derechos Humanos defiende el derecho de propiedad. Pero Propiedad ante claro, todo. Pero Derecho claro, liberal. es un derecho humano. Eso Así está es. completamente fuera de cuestionamiento. Lo que ¿Usted no pasa qué? es que no, pausa. no vemos dentro del Estado una voluntad también de fortalecer ese derecho a la propiedad de las comunidades No campesinas. defiende el Estado el nativas. derecho de propiedad. Cuchis, que defiende el derecho de propiedad. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:58, tenemos algunos minutos todavía. Rosa María, continuamos con el tema. Bueno, acá estamos con, como digo, la secretaria adjunta, secretaria ejecutiva adjunta. ¿no? Sí, un poquito Adjunta, largo. ¿no? Para no quitarle el título a nadie, ¿ya? De la Coordinadora de Derechos Humanos, Ana María Vidal, y con el presidente del instituto, no soy presidente, no importa, pues siempre mejora, ¿no? Luis Hayasi, ¿ya? Y estamos hablando de la inseguridad jurídica en tierra de los pueblos indígenas. Entonces, la propuesta de ustedes sería primero que se titule a todos los que quieren, así como COFOPRI hizo un proceso de titulación de predios de personas individuales, que fue al final de cuentas exitoso, porque se demoraron su tiempo, pero digamos, a los 10 años tenías 1 millón de predios titulados. Así, ¿no debería haber un COFOPRI rural o un COFOPRI indígena? Mira, actualmente hay proyectos, se ha canalizado dinero por el tema de los fondos climáticos, en temas de, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Entonces hay recursos. Antes el Estado decía que no había recursos para titular a las comunidades. Ahora los hay. Ahora, Hay el único proyectos. problema son los problemas de linderos, pues, que lamentablemente en el Perú, y sobre todo en comunidades rurales, pueden generar la guerra civil. Parte de los conflictos sociales reportados por Defensoría, buena parte son problemas de linderos. Entonces, tú tienes que georreferenciar todo con un GPS, ¿no es cierto? Ya, esto ya está. Y aún con georreferencia y con todas las coordenadas establecidas, las poblaciones se pelean, y se pelean mal. Entonces, ahí, más que solamente hacer demarcación y titulación, implica también Es un proceso antropológico, así ¿no? es, de georreferenciación, como bien lo decías, pero no solo es un tema de linderos entre comunidades, ¿no? También hay un tema de superposición de derechos de otro tipo. Por ejemplo, el tema de minería, ¿no? Claro, Más de el 50% todo de el país tierras está, de las comunidades están todo el superpuestas país con está concesiones. cuadriculado. Así No concesionado, pero cuadriculado. O sea, todo tiene cuadrícula, porque obviamente el interés del Estado es la mayor explotación posible de sus recursos naturales. Y el primer problema se presenta en la concesión, porque todavía no se reconoce, el Estado peruano no reconoce el derecho a la consulta previa en concesión. No. Y no. Porque la OIT solo habla en el 169. De la afectación de derechos. Así es, y no es vinculante además.
Pero, no, el 69, 169 no es vinculante. Claro que es Pero la vinculante, ley es sí un es tratado vinculante. internacional. No, es vinculante el tratado, pero la respuesta a la consulta no es vinculante para el Ah, no, Estado. sí. ya, fue pero vinculante, es que aquí estamos hablando de que el Estado ni siquiera quiere aceptar que hay derecho a la consulta previa en concesión. No, pues es que la OIT señala en el Tratado 169, en la decisión 169, que no están incluidos. Entonces, ¿cómo lo vas a incluir? Cuando es una afectación de derechos, cuando hay una medida administrativa que afecta derechos, y lo dice Mira, también la ley discúlpame. peruana. Mira, A mí me cambian el tránsito y a mí nadie me consulta. A mí Castañeda Locio me ha tirado la plata a Río Verde para hacerme un bypass. Yo soy limeña, aporto mis Sí, pero impuestos y no me vamos, consulta. sí. Ni a mí ni a lo de Cantagallo lo consultó. No los consulta. Les vendió el terreno a los de Cantagallo, ni les consultó. Sí, pero sabemos O sea, que la construcción de la consulta, el derecho a consulta tiene que ver o sea, con entonces, incorporar a poblaciones que han sido excluidas de toda la construcción del Estado para que entonces puedan estar dentro de eso, esta la construcción llamada consulta república. está hoy en día en la democracia representativa, en los que tú escoges como tus representantes. Entonces todo el mundo sabía lo que iba a hacer Castañeda, votaron por él, bueno pues ahora sufran. Ahora una cosa interesante. Ahora el tema acá es que sí hay un tratado especial para particularidad, por una particularidad especial. Entonces se está respetando el tratado y sí se hace consulta previa en el Perú para las comunidades establecidas en ese tratado. Pero si tú lo haces para todas las concesiones, yo también quiero que Castañeda me haga un referéndum cada vez que me va a gastar la plata de un fideicomiso en otra cosa. Todas las concesiones en realidad que están superpuestas a territorios de comunidades, en realidad tendrían que pasar por un proceso de consulta previa. Lógico. Lamentablemente, esto no, lo que estamos diciendo ahora no es la regla, ¿no? Hasta el momento ha habido con mucha resistencia del Estado 8 o 9 procesos de consulta previa, ¿no? Pero ya hay procesos. Pero con mucha resistencia. Y una Ahora, cosa eso, más importante, a veces es una evaluación más- subjetiva, ¿ah? Porque le preguntas al Estado y te dicen que les ha ido regio, que No, están muy contentos, pero que les ha ido muy lo bien, que está que han salido muy pasando- positivos, que los procesos han Pero- sido muy positivos. Pero lo que está pasando es que en la concesión, al momento de la concesión, no se está reconociendo ese derecho a los pueblos indígenas, a pesar de que ya hay sentencias, en el caso de Puno, en Atuncoya, que dicen expresamente en la concesión ya se están afectando derechos de los pueblos indígenas. Por favor, consúltese. El Estado tiene la obligación de consultar. El Estado hasta Pero hasta ahora no estoy muy reconoce confundido. ese derecho a los pueblos Cuando indígenas. salió la ley de consulta en el Ya. gobierno de Humala, ustedes Ya. estuvieron muy contentos. Ya, y se reglamentó. Ahora tiene que cumplirse, tiene que implementarse. Ya, pues, ¿Qué pero, pasa? pero se está haciendo. No se está haciendo en materia de concesión. Pero eso no está en la ley. Es que, ¿cómo que no está en la ley? Afecta a un derecho a los pueblos indígenas, claro. No, es antes de la concesión. Se consulta Bueno, antes, en realidad hay un gran problema en Ya. eso. no durante. Se consulta antes y no es vinculante. No es vinculante. No es- sí, pues, sí, ya, sí. eso está totalmente claro, no es vinculante, pero actualmente cuando se va a concesionar un territorio para una actividad extractiva, no se está consultando a los pueblos indígenas. Y ahí vienen Es- los conflictos, no se está consultando. Es más, ¿Y qué es lo que se está consultando? que se están las actividades posteriores, pero la concesión que ya se ha reconocido que afecta derechos, pero por no supuesto, se está. pero es que eso no puedes hacerlo, porque esa es potestad del Estado. O sea, ¿tú quieres reducir las potestades administrativas del Estado Yo peruano? no quiero reducir las potestades, yo quiero que se cumpla la norma. no, no, la no, no, norma no. dice claramente Los cuando se recursos son de la afecta nación. derechos. Los recursos son de la nación, no son de las comunidades. ok. Lo que está en el subsuelo es de la nación, Ya. no son de las comunidades. Por lo Ya. tanto, es igual con los pescados, los peces en el mar. Tú no consultas a todos los pescadores para saber cuántos peces en el mar vas a sacar. Son de la nación. Entonces, como los recursos son de la nación, el Estado, la titularidad de la concesión la puede dar a quien se presente y pague derecho y cumpla con los requisitos. Lo que dice Lo la que ley- pasa después es que se hace la consulta y ya durante la concesión no hay ninguna consulta. Lo que dice la ley es antes de alguna medida administrativa que vaya a afectar derechos de los pueblos indígenas, Perdóname, hay que consultar. escúchame, es que, Y es eso que, no se otorga, está es que consultando. otorgar una concesión no afecta el derecho de nadie. Lo que ha dicho el Poder Judicial ha dicho que sí afecta derechos. ¿Y por qué? Porque a la hora que se entrega en concesión, la comunidad no puede hacer ahí determinadas actividades. Hasta que no empiece la concesión puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que quiere. Limita y restringe En el derechos de las subsuelo- comunidades. En la superficie lo que quiere, en el subsuelo no.
no puede... Porque no es de ellos. Lo que está diciendo, y lo ha dicho el Poder Judicial, no... Bueno, ya entienden ustedes por qué a la Coordinadora de Derechos Humanos le achacan ser antiminera, antiextractivista, oponerse al desarrollo nacional. Lo que se busca es primero fortalecer, que se reconozcan y que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas, si se porque eso va a llevar al verdadero desarrollo. No estamos en contra de la inversión, no estamos en contra de las actividades extractivas, o sea, lo disimulan bastante pero se bien. tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas. Y además yo creo que pasa una cosa que no sé si te va a gustar, pero realmente no solamente tiene que ver con una norma esta, la que estamos comentando hoy día. Desde el 2013, de la desaceleración económica y pues de que los precios básicamente de las materias primas bajaron, han empezado a haber normas como esta, ¿no? Y nosotros las hemos sistematizado. Entonces, periódicamente salen normas porque la lógica un poco del Estado es, como nos hemos estancado, vamos a generar de alguna manera incentivos a la inversión. Está muy bien. ¿Cuál es yo creo que es y se ha demostrado, lo han demostrado economistas, distintos estudios, que no han logrado en estos 5 años bajar los estándares. Bueno, ya sé, pero digamos, buscar incentivos para la inversión es una cosa magnífica. No, sí, pero el problema es que lo estás haciendo a cuestas de derechos. A ninguna cuesta de nada. Claro que sí, esta norma tiene que ver con la propiedad, por ejemplo. Es y no solo muy de bueno. comunidades, lo peor de todo, porque esta norma va mucho más allá, no solo tiene que ver con volvemos al inicio. El subsuelo no es de propiedad de nadie que no sea la nación. Necesitas tener un acceso a la superficie. Por eso precisamente tienes una cosa que se llama derecho de superficie. Por eso, o sea, entonces ahí es lo que está discute, todo regulado. Y todo esto se discute. Pero le digo, lo que nosotros vemos es que así como el gobierno quiere, o este gobierno, el anterior y el anterior, crear medidas para propiciar la inversión privada o pública a costa de derechos. No. Tenemos que buscar A también costa, derechos que lo que protejan ustedes quieren a los es pueblos indígenas. obstruirla como de lugar. No, para nada. Es permanente. Una inversión. Es como la oposición, porque son obstruccionistas. Una Bueno, eso sí es bien inversión fuerte, que ¿Ya respete me derechos. No, digo el paralelo, eso es un poco obstruccionista. fuerte. Una inversión que respete derechos va a ser una inversión sostenible. Perfecto. Eso estoy Denme plenamente un seguro. ejemplo ¿no? de una inversión en el Perú que respete derechos. Pues, esa pregunta te la regresaría. No, ninguna, porque ninguna respeta cumple sus derechos. estándares, pues. No, Los estándares de los ustedes estándares nuestros. son los de la norma, los ¿Qué? del A ver, ordenamiento jurídico. Tiene que haber alguien que haga bien las cosas, ¿no? Expropiación Puede haber para el 100 Estado peruano. malos, pero Es que uno además, bueno, pues tiene que haber. El Estado peruano. ¿Cuál es la concesión minera modelo? Bueno, yo creo que cada vez viene habiendo muchas críticas desde fuera, desde países liberales con una economía No, como pero la nuestra, díganme que se asombran ante las normas. Perfecto, pero no hay nadie en el Perú que haga las cosas bien en minería. Mira, lo que nosotros conocemos Nadie. y son casos directos de personas contaminadas en Espinar que hasta ahora Ya, ni perfecto, siquiera no. se oponen a la Dime la minería. positiva. Pero no, es que Uno yo bueno. quiero que tú me digas la positiva. Yo lo que te puedo Uno. decir es lo que está pasando, por Lamentablemente Se ejemplo, supone en que Espinar ustedes han con caminado todo población. Perú, yo no. Una buena, una bonita, A ver. una buena, algo bien, algo positivo. A ver, ustedes yo no se te oponen. vuelvo a repetir el No se oponen caso y de, todos el somos- caso de Estoy haciendo Espinar. esfuerzo, ¿eh? A ver, entonces, se oponen pues, No, nos todas son oponemos. malas. A lo que nos oponemos es a la contaminación de las personas. Por eso, Mira, si no hay una sola buena- te vuelvo a nombrar el caso caso Espinar ya de lo vimos Espinar. con la El Amnistía caso de Internacional, Espinar, ya salió el que informe, yo lo todavía- leí todo, que perfecto. todavía Esa la es mala, población- pero una buena. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Contaminación, en realidad, como... No hay ninguna buena. Entonces la minería es mala, pues. Y ustedes se No, no, oponen. no, bueno, Mientras yo creo que- contamine va a ser mala. Perfecto. Mientras contamine Nos tenemos que va a ir. ser mala. Y si tú nos pones un ejemplo de buena minería, genial, sí. ponla. Ya. Unas, Rosa María. Porque nosotros lo que vemos de Yo no manera he recorrido directa- todo el Perú y he hablado con todas las bueno, comunidades, pero usted sí. Nosotros lo que vemos de manera Tiene directa que haber es una que buena. estamos con población por eso, es la afectada. pregunta que nos hacemos. A ver, busquemos buenas experiencias. busquemos. Sería bueno Por lo menos conocerlas. a la No, pero lo que estoy coordinadora tratando no de le llega. estoy Eso haciendo un está. ejercicio retórico para probar que ustedes están en contra de la minería. No. Yo te vuelvo Ya, a y se repetir. los acabo de ganar. Yo te vuelvo a repetir. No, es que Contra mi voluntad, No, porque yo no quería dárselo. no. Si me decían
una y decía, ya bueno, por lo menos creen Pero en una. es que tú la debes de conocer. A nosotros los que nos llega son quejas por población, por niñas, por niños contaminados. Cuando Todos hemos horribles. ido hace 2 años al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? Efectivamente, están contaminados. Aquí está lo que lo demuestra. Pero hasta ahora no sabemos de dónde es la causa puede la ser fuente. perfectamente natural. No podemos tener un Estado que nos diga, ok, estás contaminado, sigue así y yo no No es conozco cierto la lo que causa. está diciendo, no es cierto lo que Es está diciendo. totalmente cierto, No. por favor. Bueno, nos tenemos que despedir, lamentablemente tengo que hacer otro programa, así que me voy al otro lado, pero muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al público que nos ha seguido hasta esta hora, y mañana tendremos otro programa nuevamente a través de la red Sodomco, aquí en Radio Santa Rosa para todo el Perú. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta mañana.